nosotros trabajamos en lenguaje y comunicación. Nuestro curso es el segundo nivel medio, correspondiente obviamente a ese es nuestro propósito de clase del día de hoy. Por lo Profe, se tanto, le va el audio. en eso va a estar enfocada la clase. ¿Sí? ¿Se me va el audio? Sí, estoy con un tema. Sí, estoy con un tema de internet bien ahí complicado porque como acá está lloviendo muy fuerte, entonces se corta cada rato. No sé si me escuchan, más o menos. Ahora sí se escucha. ¿Mm? No, profe, ahora no se escucha. No se escucha nada, profesor. Se quedó pegado, parece. Hay que esperar un poquito ya. ¿Ahí volví? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, me escuchan bien. Profe. Ya, estimadas, hoy día es un día particular porque está complicado el tema de internet, pero ya hoy vamos de a poco. Si se sale, me esperan. De todas maneras, yo vuelvo, así que. Bien. Qué pena para la grabación porque no va a quedar muy buena, pero nada que hacer. Ya, entonces estábamos viendo el tema de los contenidos la clase anterior, revisamos el tema de la literatura primero, ¿ya? Un concepto, ese fue el primero de los conceptos, tratamos como de definir qué entendíamos por literatura. Trabajamos el concepto también de ficción y lo contrastamos con el concepto de verosimilitud. Por último, tratamos como de establecer algunas partes del texto narrativo, ¿ya? Entendiendo que es un texto narrativo literario, haciendo la contraposición con los elementos que nosotros habíamos estado trabajando que correspondían a los textos no literarios, como los textos argumentativos y algunos otros tipos de textos, como carta al director, por ejemplo, noticias, reportajes, columnas de opinión, etc. Todos esos textos los estuvimos viendo el primer semestre y correspondían a aquellos textos no literarios. Entonces, primero partimos haciendo ese paralelo, ¿cierto?, de la literatura versus estos textos no literarios. Trabajamos el concepto de ficción, entendiendo que ficción era algo que era falso, ¿cierto? Y que tiende a lo engañoso. Y vimos también el concepto de verosimilitud, entendiendo que la verosimilitud es un concepto que se parece a la realidad, o sea, que se establece un elemento que es parecido a la realidad. ¿Ya? No es la verdad absoluta, pero sí tiene elementos de la realidad. Entonces hoy en lo siguiente. Vamos a partir identificando el siguiente elemento. Primero, definiendo por qué hablamos de narrativo. Hablar Profe, a veces no se escucha bien.
No se escucha nada, profesor. Ahí sí volvió, ¿no? Otra vez. ¿Pueden ver mi pantalla compartida? No, ahí dejó de compartir. Ahí, ahí parece que sí. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bien. Yo le estaba contando entonces con respecto al narrador, que básicamente el concepto de narrador es un concepto viene de narratario, ¿cierto? De alguien que va a contar una historia, porque establecimos que narrar era contar algo. Entonces el narrador es quien nos cuenta la historia, básicamente, o nos ayuda a poder entender mejor esta historia. Vamos a partir, entonces, definiendo un poco qué es narrador. Primero, identificar lo siguiente, saber que el narrador, ¿ya? Y el autor no es lo mismo. De hecho, no son la misma persona, no tienen nada que ver. Cuando nosotros hablamos de narrador, estamos hablando de un ente que es ficticio, que en realidad no existe. En cambio, el autor sí es una persona real. Vamos a definir como autor como a la persona que escribe el texto y al narrador como a quien nos ayuda a entender la historia, ¿ya? El narrador, por definición, es una voz ficticia que es creada por el autor, ¿ya? Por el escritor del No se le escucha nada, profesor. texto y que básicamente lo que hace es contarnos una historia, como, ¿no? ¿No se escucha? Ese se le Se pega. corta, se queda pegado. Sí. Chuta. A ver cómo lo solucionamos. Profesor, disculpe, pero de lo que ha hablado se le ha escuchado ni siquiera la mitad. Yo por lo menos quedé perdida todo lo que avanzó antes de lo que está diciendo ahora. Exacto. Nada de nada. No, profe, no se escucha nada de nada. No se escucha, ya. Carolina, ¿tú puedes compartir el PowerPoint? Lo que podría hacer es conectarme Sí. como del teléfono. Mentira, espérame. Te mando el... Ah, pero tú tenías el PDF, ¿o no? Sí. Te comparto. Espera. Ya. Sí, hoy internet ha estado funcionando muy mal. Pero es por el tema de la lluvia también. Sí. Ahí sí. Bien. Como yo les estaba contando, el día de hoy vamos a trabajar en reconocer algunos elementos de la narración. Vamos a partir la clase de nuevo porque como tuvimos algunos problemas con internet, entonces vamos a partir desde cero, ¿ya? Como ustedes saben, mi nombre es Luis, trabajo con ustedes desde principio de año, estoy con la profesora Carolina Castillo y también con la profesora Paz Rodríguez, ¿ya? La clase pasada estuvimos trabajando con algunos conceptos relacionados con la narración. Por lo tanto,
nuestro objetivo del día de hoy va a poder ser reconocer algunos elementos del texto narrativo, particularmente los tipos de narrador. La clase pasada estuvimos trabajando con los textos literarios, ¿ya? Y el semestre pasado estuvimos trabajando con los textos no literarios. Dentro de lo que yo expliqué la clase pasada, existieron 4 conceptos claves. El primero era literatura, ¿ya? ¿Por qué? Porque definimos que existía una diferencia entre los textos literarios y los no literarios. Establecí que dentro de los textos no literarios estaba lo que habíamos visto como la noticia, el reportaje, la crónica, las críticas literarias y, bueno, distintos tipos de críticas y otros tipos de textos no literarios también. Y establecimos que los textos literarios eran aquellos que tenían la intención de contar algo que se parecía a la realidad. De ahí pasamos al segundo concepto, que es el concepto de ficción. Y podemos definir ficción como algo que es engañoso o que tiende en el fondo a no ser tan real. Por lo tanto, los textos no literarios no tienen ese elemento que sí tienen los textos literarios de ficción. Ahí pasamos al tercer concepto, que es el de verosimilitud. Establecimos que la verosimilitud es parecerse a la realidad. Por definición es eso. Verosimilitud, parecido a la realidad. Entonces, dijimos que el concepto de verosimilitud era porque habían textos que estaban basados en elementos de la realidad y esos elementos de la realidad se llevaban a la ficción. Por último, yo les conté algunos elementos del texto narrativo. Les presenté qué significaba texto narrativo, que era contar historias, y también les expliqué un poco sobre su estructura. Les dije que el texto narrativo tenía una estructura de presentación, ¿cierto?, de lo que iba a ocurrir en la historia, como básicamente como una introducción, un desarrollo con un nudo, ¿cierto? Este nudo es como los elementos interesantes que van pasando, para después posteriormente llegar a un desenlace en la historia, ¿ya? Comprendiendo esa secuencia, yo les decía que podíamos entender cómo funcionaban los distintos elementos del texto narrativo. Por eso hoy día vamos a empezar a trabajar con el narrador, ¿ya? Primero, vamos a definir qué significa narrar. Y narrar es contar o relatar algo. Particularmente contar o relatar ¿qué? Acontecimientos, ¿ya? De eso se compone la historia, de contar algo. Eso es narrador, ¿ya? Vamos a definir entonces ahora qué son los narradores o qué es el narrador, ¿ya? Bien. El narrador es un elemento bastante interesante. Como bien ustedes están pudiendo observar en este minuto, el narrador tenemos que diferenciarlo de lo que es el autor. El autor es quien crea la historia, ¿ya? Y el autor siempre es alguien real. Existe ese autor. Por el contrario, el narrador no existe. El narrador es un ente ficticio creado por el autor para ayudarnos a nosotros a entender el texto de mejor forma. Pensemos que tenemos en la mano derecha un libro y en la mano izquierda estamos nosotros como lectores y queremos entender este texto. Entonces en la mitad va a estar el narrador. El narrador es creado por el autor, que sí existe en la realidad, ¿ya?, para facilitarnos la lectura, para ayudarnos a entender cómo se mueven los personajes, qué cosas hacen, qué otras cosas no hacen, ¿ya? Para eso sirve un narrador. Bien, vamos a avanzar un poco y vamos ahora a definir en cuántos tipos podemos dividir los narradores. Y vamos a decir que existen 2 tipos. A su mano izquierda van a ver la definición de narrador interno y a su mano derecha la definición de narrador externo. Podemos definir entonces que un narrador interno es aquel que está dentro de la historia. Por lo tanto, va a contar su propia historia. Y voy a tener narradores externos que están fuera del relato. Por lo tanto, no son personajes de la historia. Repito una vez más. Tengo una clasificación de narradores que puedo tener 2 partes, ¿ya? La primera parte de esos narradores yo la voy a definir como narradores internos. Y la segunda parte la voy a definir como narradores externos. Los narradores internos van a ser los que participan de la historia, los que están dentro, ¿ya? Y los narradores externos van a ser aquellos que no son personajes de la historia, por lo tanto no participan de ella. Parece extraño que haya un narrador que no participa de la historia, pero lo vamos a ver en unos minutos más.
Bien. Entonces, profesora, ¿se puede devolver una más arriba? Muchas gracias. El narrador interno, entonces, y externo van a tener distintos puntos de vista, ¿ya? ¿Por qué van a tener distintos puntos de vista? Y esto es muy importante porque dependiendo del punto de vista que tengan, es cuánta información van a manejar, cuánta información tienen de los elementos que van a narrar, ¿ya? Pensemos que, por ejemplo, tengo un narrador que es protagonista. En general maneja muchos más detalles que lo que puede hacerlo un narrador testigo, que es una persona o un personaje que ve los acontecimientos, pero depende mucho de qué tan cerca esté de la acción. Cuando lleguemos a esa parte, los voy a definir. Sé que están escribiendo en el chat, pero como estoy con el teléfono ahora, no sé, voy a intentar verlo en unos minutos más, ¿ya? Los veo que van subiendo. Ya, profesora, si ahora podemos avanzar. Muchas gracias, ¿ya? Tenemos entonces como narradores internos al narrador protagonista y al narrador testigo. Y voy a tener como narradores externos al narrador omnisciente, que creo que Marcelo lo estaba escribiendo por ahí en el chat, vi que algo subió, y otro que vamos a conocer como narrador objetivo, ¿ya? Los voy a explicar uno por uno, y después me voy a devolver y los voy a volver a explicar, ¿ya? Bien, esta parte es muy importante, así que presten mucha atención. El narrador interno, entonces, lo voy a poder dividir en dos también. Voy a tener narradores protagonistas, que son los que van a contar su propia historia, y voy a tener narradores testigos, que son los que relatan la historia de un otro. Por ejemplo, hay personajes dentro del texto que acompañan a otros en su historia. Esos son narradores testigos, ya porque están observando. El narrador, por ejemplo, protagonista, sabe mucho de los acontecimientos, sabe mucho de su historia. ¿Por qué sabe mucho? Porque conoce sus sentimientos, ¿ya? El narrador testigo no sabe tantos detalles porque simplemente es lo que él observa. No puede conocer los sentimientos de los otros personajes, ¿ya? Bien. Voy a pasar ahora a los narradores externos, los que están fuera de la historia. Acá tengo dos. El narrador omnisciente es el narrador que tiene un conocimiento total, ¿ya? Alguien, hace un rato atrás, dijo, las noticias se narran, ¿ya? Las noticias, efectivamente, hay un relator de noticias, ¿ya? Que en realidad el concepto correcto sería como presentador de noticias, ¿ya? El narrador omnisciente es un narrador que nos ayuda a poder entender la historia porque es el único de los tipos de narradores que conoce el final de la historia, ¿ya? Es un tipo de narrador que sabe todo, conoce todo, no tiene ninguna dificultad ni ningún impedimento de conocer todo. Piensen en esto. Los narradores omniscientes son aquellos narradores que, por ejemplo, se pueden adelantar en el tiempo, como que saben las cosas que van a pasar en el futuro de la historia y saben también las cosas que pasaron en el pasado, ¿ya? Es un narrador bien particular. También existen narradores objetivos, ¿ya? Pero tienen un conocimiento parcial. Los narradores objetivos, me imagino que alguno de ustedes debe haber visto algún documental alguna vez. Estos típicos documentales, por ejemplo, como de animales, del mundo como animal, están narrados por un narrador objetivo. ¿Por qué? Porque solamente cuenta los acontecimientos que ve. Por ejemplo, cómo el león caza a una cebra. Solamente puede hacer eso, ¿ya? Es un narrador objetivo porque, claro, está narrando lo que está viendo, pero no puede involucrarse en los sentimientos de los personajes porque no los sabe y nunca los va a saber. Pero el narrador omnisciente sí. Ya, repito, todo de nuevo. Una vez más. Un narrador interno puede estar dividido en dos partes. En un narrador protagonista, que conoce sus propios sentimientos y te cuenta muchos detalles de la historia, y en narradores testigos, que son aquellos que no manejan tantos detalles porque simplemente observan y cuentan la historia de otra persona. Por otro lado, tengo narradores externos, que están fuera de la historia, ¿cierto? Y tengo acá el más importante de todos, que es el narrador omnisciente, que es el que maneja toda la información, el que sabe todo, conoce todo, ¿ya? Sabe lo que pasó antes, lo que va a pasar, lo que pasará después, conoce absolutamente todo. Y tengo también el narrador objetivo, que como les conté, es alguien que
narra solamente lo que escucha y lo que ve. Como por ejemplo, los narradores que se utilizan para contar historias sobre el mundo animal, como en los documentales de la naturaleza. Ellos narran como narradores objetivos, porque nos cuentan todo lo que hacen los animales, pero no saben los sentimientos de ellos. Tampoco se pueden adelantar en la historia. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguien que no entienda lo que acabo de explicar? Voy a ver el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Todo bien, profesor. Claro. Ahí Marcelo dice, el omnisciente lo sabe todo. Correcto. El protagonista narra lo que sucede en la historia y el testigo es lo que ve. No sé si estoy bien. Está muy bien. Está correcto lo que está diciendo. Bien, Marcelo. Ya, profesora, podemos avanzar. Entonces, yo tengo para ustedes ahora una actividad. ¿Qué actividad vamos a hacer? Vamos a leer un texto y vamos a intentar identificar si es un narrador protagonista, testigo, omnisciente o objetivo. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Veamos qué tal nos va con el primero. Dice, soy una pirata. Estaba sentada fuera del consultorio esperando mi hora de atención. De la nada se me acercó una pequeña niña que me preguntó por qué tenía un parche en el ojo. Le respondí que era una pirata en busca de su tesoro. Su mamá, quien la llevaba de la mano, me miró casi suplicando que no le dijese nada. Era una carabinera. Ya, ese texto tiene un trasfondo bien interesante, pero no vamos a hablar de él en este minuto porque lo vamos a dejar para otra ocasión. ¿Ya? Y vayan colocando ahí en el chat de la reunión qué es lo que creen ustedes. Ahí tenemos varios ya escritos. A ver, veamos qué tal estamos. Veamos si entendimos, si nos perdimos. La Valentina, pero de una entendió a qué se refería el texto. Buena comprensión, Valentina. Ya dice, narrador protagonista, protagonista, protagonista. Marcelo, habla de ella. Protagonista, 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 protagonista. Exactamente, protagonista, correcto. Muy bien a todos y a todas. Muy excelente. Efectivamente estamos en presencia de un narrador protagonista, ¿ya? Dice, soy una pirata. Está hablando de ella. Estaba sentada en el consultorio, estaba esperando mi hora de atención, ¿ya? Le respondí, ella le habló, ¿cierto? Que yo era una pirata que estaba buscando el tesoro. Y después nos cuenta, también nos dice, su mamá que la llevaba de la mano, me miró, casi suplicando que no le dijese nada. Entonces, efectivamente, bien ahí, narrador protagonista. Ya, profesora, veamos el otro. A ver qué tal nos va con este otro. Bien, este se llama Asalto en Lomitón. Dice, estaba comiendo un churrasco cuando entró un hombrecito sucio y harapiento al local. Nervioso, sacó una pistola y apuntó a la cajera. No le exigió el dinero, solo le gritó tembloroso, deme un churrasco con papas fritas, ahora. Enseguida tenía su pedido listo. El hombrecillo contempló la comida con ojos brillantes, dio las gracias y salió del local rompiendo en llanto y tirando el arma al suelo. Un caballero se acercó a ver la pistola. Era de juguete. Nadie llamó a los carabineros. El otro día lo vi en Pedro de Valdivia pidiendo monedas y lo saludé. Y estos textos son todos de Santiago en 100 palabras. En algún minuto les conté sobre eso. Veamos qué tal. Vamos a esperar que vayan escribiendo un poco en el chat de la reunión. A ver qué tal estamos. Ahí tengo 23 mensajes ya. Hoy día andamos, pero participativo así, pero full. Bien ahí. Tenemos testigo, me dice testigo Marcela, me dice Lorena también, María, Gloria, Emilio también dice, Joalain también, Emania testigo, Yatzel testigo, Wilmy también, Olga, narrador testigo ahí, completo Olga, muy bien, testigo Camila, Irene, Tamara también, Bob también, Sandra Delarier también, narrador testigo, Cristian Castro testigo, Valentina testigo, Marcelo Fortón estaba hablando de lo que sucedió en el acontecimiento, es un testigo, muy bien, Ulises testigo, Denise, Gianmarco testigo,
Está hablando de lo que vio, dice Abigail. Él estaba ahí, por supuesto, es un testigo. Jerterson también dice testigo. Bien, efectivamente están ustedes en lo correcto. Este corresponde a un narrador que es un narrador testigo. Bien, entonces, para recapitular, antes de ir finalizando, lo siguiente. El día de hoy estuvimos trabajando con los tipos de narrador, ¿ya? Los tipos de narrador los podemos clasificar en dos grandes grupos, aquellos que están dentro de la historia y aquellos que están fuera de la historia. Los que están dentro de la historia los voy a definir como narradores protagonistas cuando cuentan su propia historia y narradores testigos cuando cuentan la historia de un otro. ¿Hay alguien que no entienda lo que acabo de explicar? ¿Que tenga alguna duda con respecto a los tipos de narrador? ¿Que no Yo, entienda la profe, diferencia? ¿me puede explicar lo último que dijo, por favor? Pero por supuesto, ya. Yo acabo de explicar lo siguiente. Dije que habían dos tipos de narradores. Los que estaban dentro de la historia, que iban a ser el narrador testigo y el protagonista, ¿ya? Que ellos cuentan, por ejemplo, el protagonista, lo que él ve, porque es su historia, y el narrador testigo cuenta lo que ve de un otro, está contando la historia de un otro, lo que él vio que pasó. Y voy a tener narradores que están fuera de la historia, que no puedo saber dónde están en realidad, que son, por ejemplo, el narrador omnisciente, que ese es un narrador especial porque en realidad sabe todo lo que pasa, ¿ya? Sabe cómo empieza la historia, cómo termina, sabe el final, se puede adelantar hacia el futuro, es un narrador bastante particular. Y tenemos también el narrador objetivo, que funciona más bien como, yo les contaba, como estos canales, por ejemplo, que transmiten videos de la naturaleza, así como el Discovery Channel, el Animal Planet, esos canales que, por ejemplo, te muestran cuando las aves están migrando hacia algún lugar y te dicen como las aves van migrando y te retratan todo lo que están haciendo, pero no pueden saber los sentimientos de los personajes. Es muy objetivo, sí, obviamente porque te cuenta todo, pero no sabe más que eso porque nunca podría saber qué están sintiendo los animales, por ejemplo, ¿ya? Ese sería un narrador de conocimiento, por ejemplo, objetivo. Ahí tenemos los 4 tipos de narrador que vimos, ¿ya? No sé si ahí como que te quedó un poco más claro. Tengo entonces lo siguiente. Les van a enviar, sí, la profesora Carolina les va a enviar el PPT, el mismo que estábamos ocupando, ¿ya? Lamento que no nos hayamos podido conectar de la otra forma. Había el PPT, está muy bonito, tenía como toda la gráfica bien bonita, pero bueno. Ahí está mi número de contacto, ¿ya? Mi correo y mi teléfono por si me quieren escribir. Hoy día me estuvieron escribiendo varios por si les faltaba alguna nota. Les quiero contar que está todo cerrado. Les cerré a todas las personas que me enviaron los trabajos y que, de hecho, las personas que me enviaron para poder recuperar, también les cerré el día de hoy, que fueron a 3, los últimos 3 que me escribieron el día de hoy, ¿ya? Así que con eso por lo menos estamos bien. No sé si hay alguno que esté conectado, ya que haya aparecido como después, me puede escribir por el celular y me puede preguntar así como, profe, no sé, yo aparecía como ahora recién y le debo cosas, ¿ya? Yo en general, yo hoy día dejé cerrado, pero si aparece alguien, puedo darle una vuelta y revisar de nuevo lo último, ¿ya? Así que, bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo puedo saber uno si le debe o no nota? Escríbeme al número que está ahí, yo te digo si me debe algo, ¿ya? Y te digo también qué nota tiene al Gracias, final. profe. ¿Sí? De nada. Y ahí Marcelo ya me escribió, me dice. Bien. Cualquier duda, me escriben, me hablan, si es que hay alguna que, por ejemplo, como les contaba, apareció hace muy poco y quiere como recuperar ahí o le falta alguna cosa, me pregunta, yo le digo si efectivamente no tiene esa nota o si tiene todo completo y ya está